¿Existe vida en Marte? Hemos estado hablando de las enfermedades. La historia del aborto es quizá tan antigua como la historia de la humanidad, lo mismo que la estigmatización y escarnio de las mujeres que toman la decisión de realizarlo, por no hablar de la criminalización. No obstante, la marea verde cobra fuerza cada día y la lucha por los derechos reproductivos comienza a favorecer a quienes tiene que favorecer, a las mujeres. Por ello, hoy en Generación H hablaremos de la experiencia que conlleva tomar esta decisión, con información puntual y con la conciencia de que se trata de un problema de salud pública que requiere de políticas sociales sin sesgos ideológicos. Quédate con nosotros, que aquí comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y además del gusto de compartir con ustedes, como ya vieron en la introducción, hoy tenemos un tema de particular relevancia porque es un tema que cada vez más está siendo hablado, está siendo difundido y es muy importante que tengamos información puntual para entender bien de qué se trata y si entendemos correctamente, los resultados, les aseguro, van a ser muy favorables para todos nosotros, pero particularmente para aquellas mujeres que se encuentran en la situación de tomar una decisión que es personalísima y propia, pero que puedan hacerlo con la mejor información y una vez que tomen esa decisión, hacerlo con las mejores condiciones. Y no es un tema, por supuesto, sencillo, pero es un tema que les puedo presumir. ¿Puedo de una vez, señor? Puedo y tengo que utilizar mi hashtag favorito porque de verdad que vale la pena, pero superen eso, novatos, con las invitadas e invitado que tengo el día de hoy para hablarles del tema y para ayudarnos a entender correctamente. Antes de ello, les recuerdo que pueden disfrutar de los contenidos de Heraldo TV a través de Sky, por ejemplo, en el canal 161, lo cual nos da mucho gusto porque tengan opciones. Pueden hacer también y disfrutar los contenidos de radio de Heraldo Radio en el canal 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, en el 92.5 de Tampico y en el 100.3 en Guadalajara. ¿Es correcto, señor? No vamos a dejar pasar, por supuesto, ahí sí, en el canal 151, en donde pueden sintonizarlo, además de, por supuesto, todas las redes sociales y plataformas de streaming con las que cuenta Heraldo TV. Además, las redes sociales, como saben, tienen particular importancia para nosotros. Se trata del canal de comunicación bidireccional que tenemos con ustedes y de esta forma podemos conocer qué temas quieren ver aquí en el programa, a quiénes les gustaría que invitemos y, por supuesto, cuáles son las preguntas que quieren que hagamos. Y sin más, déjenme darle la bienvenida a mis invitadas e invitado, ya presumí además del hashtag, y podamos conversar además sobre el tema. Gracias y bienvenidas, bienvenido por acompañarnos. ¿Me regalan por favor su nombre, qué estudiaron y en dónde están actualmente? Hola, yo soy Elizabeth Sosa, Eli para todos los que quieran conocerme. Gracias, Eli. Y bueno, yo como formación soy psicoterapeuta en violencia de género, soy psicóloga, licenciada en psicología, también trabajo con autocuidado y aparte con educación sexual. Actualmente me encuentro en Resurgir, ¿sí? Ahí trabajamos la consulta privada y aparte pues nos encuentran en algunos programas de televisión. Maravilloso, bienvenida, muchas gracias. Gracias, mucho gusto. Yo soy José Carlos, yo soy psicólogo de profesión, licenciado, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Me focalizo más en el proceso de psicoterapia breve. Actualmente estoy fungiendo como encargado del Núcleo Urbano de Bienestar Emocional de Miguel Hidalgo. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Liliana Sillas, soy especialista en ginecología y obstetricia y con una especialidad aparte en medicina materno-fetal, que se encarga del cuidado de la salud desde del feto hasta la madre. Actualmente estoy laborando en una institución de tercer nivel en el servicio de medicina materno-fetal. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, yo soy Daniela Gómez. Soy psicóloga de profesión, me enfoqué justo en el trabajo con perspectiva de género, en educación en sexualidad. Estaba colaborando en un proyecto que se llama En Medio Mujer, que brindaba acompañamiento justo en situación de aborto. Sí. Y actualmente estoy colaborando en Décate México, que es una organización que tiene un trabajo importante en cuanto a anticoncepción y salud sexual y reproductiva en las mujeres específicamente. Pues muchas gracias por acompañarnos y el tema siempre es un tema muy polémico,
pero me parece que hoy cada día ha venido cobrando mayor relevancia porque cada vez más, gracias me parece que al trabajo que están haciendo muchas y muchos de ustedes, comenzamos a entender que se trate de una, y así por eso lo presentábamos, como una decisión completamente individual, personal, reforzar esta posibilidad de que pueda ejercerse y tomarse esta decisión de esta forma, me parece que ya en sí todo un reto. Sin embargo, muchas veces no entendemos todo lo que hay detrás de un aborto y nos reducimos, en el general pues, a pensar en se quiere librar de, o quiere escapar de, o me imagino que lo sufra, pero más lo va a sufrir el pobre niño. Es decir, normalmente no nos preguntamos todo lo que tiene que vivir una mujer al momento de tener que afrontar una decisión como esta. Entonces, si les parece bien, a mí me gustaría que comenzaran compartiéndonos cuáles son aquellos procesos y qué es lo que tiene que enfrentar típicamente una mujer cuando se ve en la necesidad de tomar una decisión de este estilo y podamos ir entrando en el tema. Entonces, por favor. Pues bueno, yo voy a empezar un poquito. Creo que para empezar es la sensación que tiene una mujer primero de saber que está embarazada. Y después de saber qué es lo que sigue después de no estar embarazada. Porque aquí ya también tendría que ver mucho la concepción de la maternidad, de la parte de la educación personal. Yo sí creo mucho en que cada persona tiene un tipo de educación, cada cabeza es un mundo y por ende, pues cada uno lo va a tomar de una forma diferente y el impacto que va a tener es completamente diferente. Entonces, desde este saberse, ¿no? Desde este conocerse, seguramente va a repercutir también en las decisiones que tiene y no solamente en ese momento, porque es toda una historia que trae atrás y una historia que va a vivir hacia adelante. Entonces es una repercusión completa, no se puede fraccionar a la persona en un momento o solamente en una temporalidad, sino es a lo largo de la propia historia. Pero no sé si quieran empezar a que empezamos a platicar, a compartir. Sí, igual justo partiendo de lo social también, el que una mujer esté embarazada tiene un significado muy grande. En muchas culturas, incluyendo la nuestra, mucho tiempo la mujer tuvo esa función, ¿no? O sea, ser mamá y ser cuidadora. Entonces, en algún momento, cuando por alguna razón esto no podía pasarle a una mujer, viene también un proceso de duelo en el que no cumplió con lo que se esperaba, con lo que la familia, la sociedad quería de ella. Entonces, se ha estado combatiendo mucho con eso actualmente, pero es importante mencionar que el estigma todavía repercute mucho en esta toma de decisión y por ende también en la manera en la que la misma persona lo sobrelleva. Y quizá un poco, me parece que la sociedad típicamente calificamos la decisión de un aborto siempre desde el único escenario moralmente muy calificable, ¿no? Y es ¿por qué no pensó antes? ¿Por qué no se cuidó? Y ahora le parece una salida muy fácil, como si fuera fácil tomar la decisión, el resolver ese problema, ¿no? Y le pongo yo comillas a esto porque estoy tratando de retratar como el cliché del pensamiento, ¿no? Pero ¿cuáles son normalmente las razones que en mayor medida se presentan para que una mujer tome una decisión de este estilo? Pues básicamente considerando actualmente que el aborto, el embarazo en adolescente es uno de los problemas principales, pues en América Latina el miedo de la mujer adolescente de 12, 13 años que presenta un aborto y que no sabe o es la incertidumbre a los cambios que va a sufrir, tanto los cambios fisiológicos a nivel del cuerpo como los cambios emocionales que conlleva un aborto y todo lo que esto trae atrás. Entonces, básicamente son cuestiones de miedo, principalmente tomándolo. En números gruesones, a ver, porque la pregunta que quiero hacer, a ver si es correctamente formulada, es ¿cuándo es válido tomar una decisión de un aborto? Pero me parece que la pregunta misma es como no tan válida porque hablamos de una decisión personalísima e individual, ¿no? Pero quizá lo que quiero yo plantear o traer a la mesa es una parte de la sociedad que rechaza la idea de un aborto, la rechaza cuando la idea es justamente esta idea de una muy poca o nula educación sexual, nula responsabilidad en el manejo del propio cuerpo, en el sentido de decir, te fuiste de reventón, la consecuencia de este reventón fue un aborto y fue un embarazo, y pensar en solucionarlo con un aborto como cambiarte los calcetines, pues no puede ser la decisión, ¿no? Ese es como quizá el ejemplo más clásico. ¿Cómo percibirían esto ustedes? ¿Cómo lo platicamos?
yo lo podría poner en el sentido en el que una mujer, independientemente de la edad, a veces más cuando son más jóvenes, la posición es muy compleja, porque si eres mamá adolescente, pues ya viene el estigma social de que no tuviste además, la educación, el cuidado. Tienes mucha razón. Además, no creo que el castigo, ¿no? La reprimenda esa noche de reventón sea equiparable en el sentido de decir, ah, sí, y quedaste embarazada, sí, pues ahora se friega, ¿no? Si no tienes ni la edad ni las condiciones, suena como medio... macabroso. No, además no hay como salida viable, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista personal. O eres mamá y vas a ser estigmatizada por ser mamá adolescente, o abortas y de todos modos vas a ser estigmatizada. Entonces, justo ese tipo de contexto nos pone a la mujer más bien en una situación. Juan te llamas, diría mi abuelita. Exactamente. Es muy cierto lo que dice él. O sea, la decisión que tomes va a tener una repercusión importante en tu vida. Si te quedas Toral. o no, va a tener una repercusión. Social, sí. Porque aparte nos vamos volviendo el centro, ¿no? De las miradas de los demás. Si haces esto, por eso dicen, no somos monedita de oro. Porque si haces una, va a haber quien te diga, hiciste mal. Si haces la otra, van a estar los otros que te dicen, también hiciste mal. Por eso tiene que ser tan personal y también aprender acerca de nuestra propia instancia como personas. O sea, quiénes somos, el conocernos a nosotros, las habilidades que podemos tener también para ir atravesando todo este tipo de procesos. Porque no son procesos sencillos. Por eso se da un margen de tiempo, porque es ese proceso de pensamiento, de a ver cómo lo voy asimilando. Yo hace ratito les decía, ¿no? El simplemente hecho de saber, estoy embarazada, ¡pum!, te transforma en ese momento y te dices, mi cuerpo, mis emociones, y sientes cómo se empieza a revolver todo dentro de ti. Por eso sí necesitas de un proceso constante. Inclusive de ir haciendo un acompañamiento, bueno, aquí tengo muchos compañeros psicólogos y la ginecóloga, ¿no? O sea, que sea un acompañamiento inclusive global, para que sean buenas las decisiones, para que tú te sientas bien con la decisión que vas tomando. Les quería preguntar justo hace un momento si hay algún tipo de numeralia en la que podamos conocer si la decisión de o solicitar un aborto estaba orientada por violación, por violencia en general, contra decisión personal, pero no sé cómo llamarla, no grave, ¿cómo le llaman? Como voluntaria, que justo es la causa. Voluntaria. ¿No? Creo que hay diferentes cosas que abordar. Es un tema súper complejo y con cada pregunta que lanzas a mí me viene una revoltura de pensamientos a querer plantear. Entonces, para justo aterrizando un poco esta pregunta última que planteas, hay una estadística disponible en internet sobre que la emite Secretaría de Salud en cuanto al servicio de interrupción legal de embarazo que se proporciona en Ciudad de México, ¿no? En diferentes centros de salud proporcionados por el gobierno justo para dar como acceso a este servicio de salud. Y en cuanto a razones para decidir interrumpir un embarazo, hay infinidad de razones, ¿no? O sea, un poco atendiendo como esta decisión por voluntad, digamos, de interrumpir el embarazo. O sea, podría ir desde cuestiones económicas hasta cuestiones en las que las mujeres manifiestan no tener una pareja con quien apoyarse, si bien el embarazo es responsabilidad de dos personas, pero resulta que solo está con la persona gestante, digamos, ¿no? También hay una cuestión de mujeres que ya tienen hijos y que están conscientes que no pueden dar como cierta calidad de vida a ese ser que está por venir, pero además a los hijos que ya tienen, ¿no? O sea, digamos que no podríamos hablar de un perfil específico de mujer que aborta. No, ¿quién aborta estos cuerpos que tienen capacidad gestante? ¿No? O sea, esa es la única cuestión como en común de todas las personas que podrían decidir interrumpir un embarazo. Quizá por ello lo complicado del tema a nivel sociedad, precisamente porque es una decisión personalísima e individual, y la razón para que cada quien tome esa decisión pues está sustentada por miles de factores que sería muy difícil enumerar en una sola tabla que nos ayude a lograr una medición decimal de tanto. Entonces decir, pásele entonces por esta fila y aquí tiene una palomita, y no, o sea, entiendo que eso sea muy complicado. El tema entonces tiene mucho que ver, me parece, o alguna de las vetas importantes de los ejes, con la educación que podamos tener al respecto. Preparamos nosotros, tenemos un reportaje, ¿verdad, señor? Déjenme compartirles esto que nos preparó nuestra H-Redacción, a quien le agradecemos los contenidos que comparten para nuestros programas. Vamos a checar lo siguiente: si la educación sexual fuera científica y sin sesgo religioso, las cosas serían distintas. ¿Qué implica la educación sexual? Vamos a ver esto y regresamos.
En medio de la Revolución Francesa, también conocida como Ilustración o Siglo de las Luces, la humanidad, occidental claramente, abrazó la idea de que todos los hombres nacen libres e iguales. Más allá de lo bonito que se escucha y omitiendo los claroscuros que esta idea representa, los derechos humanos se sustentan sobre dicha afirmación. Así, basados en estos principios universales, lo que significa que son válidos para todas las personas en todos los tiempos y espacios habidos y por haber, se supone que todos deben tener garantizada la misma libertad, igualdad y dignidad. Por su parte, los derechos sexuales y reproductivos se desprenden de los derechos humanos, lo que significa que todas y todos gozan de estos derechos. Su objetivo es garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad. Además, al ser una cuestión de legislación, el Estado es responsable de garantizar el ejercicio de estos derechos, además de promover políticas públicas que aseguren su aplicación. Y como podemos además entender, se trata por supuesto de un tema que es multifactorial y en el que muchas partes tienen que estar involucradas para que el tema pueda ser correctamente atendido precisamente desde muy distintas aristas. Sin embargo, uno de los temas que llaman hoy mucho la atención son los avances que aunque parecieran incipientes, me parecen que son muy relevantes a nivel país, a nivel legislación. ¿Cómo está avanzando nuestro país? Hoy contamos en México con legislación al respecto. Hace unos días se aprueba la ley en Oaxaca. Todavía estamos haciendo changuitos porque se publique. Y una vez que esté publicada, entonces ya podamos literalmente operar y ejercer ese derecho como tal. Pero, ¿cómo sienten ustedes que estamos hoy en México con respecto al tema? Déjenme agregarle una salecita adicional al punto. Porque en redes sociales hoy es muy chic y muy bonito decir sí estoy a favor de, sí apoyo, pero no sé qué tanto esto hoy sea una cosa muy de mi teclado para afuera o en realidad el apoyo social en efecto esté creciendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que el efecto social se puede ver justo en las legislaciones que sí se logran. Ok, a lo buen mejor punto, claro. Desde, Okay. desde esa perspectiva es muy fácil sí mostrarse en redes sociales conformes o inconformes, pero es muy distante a apoyar como tal las legislaciones, a hacer presión social. Correcto, porque sí, claro. a final de cuentas las autoridades también parten mucho de eso, ¿no? Como de atender lo que la población quiere solucionar. Y hay muchas maneras. Lo cierto es que sí es muy complicado en comparación con otros países la lucha que se está llevando, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en comparación? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues en América Latina todavía seguimos siendo un país en vías de desarrollo en el cual se siguen practicando de cada 10 abortos, 4 son abortos inseguros. Entonces, o sea, comparados, es muchísimo, comparados con los países de tercer mundo, en los cuales de cada 10 abortos, 9 son abortos seguros. Entonces, ahí veamos la discrepancia, las ideologías, que es lo que nos lleva. Y creo que también es bien importante acotar a qué nos referimos con un aborto seguro o un aborto inseguro, ¿no? Porque también muchos de los como indicadores que se utilizan, sobre todo internacionalmente, hablando por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, se remite mucho a una cuestión física, a una cuestión médica, ¿no? Pero, de esterilidad, exacto, que pueda asistir con personal capacitado a un lugar donde sí esté como todo lo adecuado para un proceso. Pero también hay que pensar que justo como decíamos, implica un proceso psicológico, estamos enmarcadas en una cuestión social, de ese en una hablamos cuestión muy moral. Poquito normalmente, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tan seguro está siendo en esos otros ámbitos para las mujeres, ¿no? ¿Y sabemos qué tan seguro está siendo? Pues creo que seguridad abarca muchas cosas. Sí puede estar una persona teniendo un aborto seguro, pero si en su contexto social familiar no es algo que esté aprobado, esa mujer se convierte en una mujer vulnerable. Se queda sin familia, se queda sin amigos, se queda sin redes de apoyo. ¿Cuál es el acompañamiento emocional que hoy se proporciona a la mujer que se hace un aborto? ¿Hay acompañamiento emocional o psicológico? En los núcleos urbanos de bienestar emocional pueden asistir a solicitar el apoyo psicológico o acompañamiento, dependiendo en la etapa en la que esté, para justo superar esta adversidad. Se ubican también a muchas mujeres que
justo se quedan solas. Sí. Entonces también el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México también busca hacer una red de apoyo Hace institucional Ajá. en función de esas personas que se quedan más vulnerables, porque al final el aborto seguro creo que también ubica como qué tan seguro es para la persona una vez que lo hace. Y entonces, por nuestra cultura podrían estar las legislaciones que sí, ya te dan como los medios para poder ejercerlo libremente, pero si tu familia, si tu amigo, si tu familia, si tus amigos no lo aprobaron, entonces te quedas sola. ¿Y qué hace? ¿Qué puedes hacer solo o sola? Vienen entonces otros tipos de trastornos, porque entonces ya vienen, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, justamente a eso iba. Sí, sí. O sea, es que puede decirse que legalmente existe, sí, pero al menos yo lo que yo he visto en mi trabajo es que pareciera una pantalla, porque emocionalmente la persona es otra cosa. Y llegan, y yo te puedo hablar de mujeres que llegan y algo que, bueno, que no tiene mucho que ver con la legislación, vienen muchas consecuencias, ¿no? La pérdida de la pareja que se mencionaba, la soledad, el aislamiento, simplemente que ellas dicen, prefieren alejarse del mundo y quedarse ahí. Y hacerse lo más lejos que puedan para no afectar, para no dañar, porque la culpa también las está comiendo. Sí, claro, entonces, claro, sí, sí. Tal vez legalmente la legislatura sí existe, pero creo que entonces sería una reeducación en muchos sentidos. Tendríamos que reeducar, porque era algo que se preguntaba hace rato, ¿no? ¿Qué hay de la educación? La educación sexual no solamente es la que se da en los libros de enseñarles sus órganos a las personas, sino implica una reestructuración en nuestros pensamientos. La importancia de que inclusive hablemos de cómo debe de ser una relación sexual. Hace unos días en otro programa hablaba con una ginecóloga y hacía esta observación, ¿no? Después, antes y después de, vayan a la pipí, ¿no? Y entonces nos daba mucha risa porque decíamos, bueno, ¿eso cómo te lo dicen en tu casa? Eso no te lo van a mencionar porque eso está muy oculto, es muy tapado o es más, no lo saben. No, claro. Entonces, ¿cómo vas a reeducar en la sexualidad? No solamente se trata de un papel bonito, sino que se empieza a ramificar, a ramificar. Yo sí creo que los que vamos siendo papás, mamás, somos los que educamos a nuestros hijitos y los hijitos nos ven. Nuestros hijitos sí nos están observando todo el tiempo, y se dan cuenta, ¿sabes qué? De nuestra doble moral. Porque ahí sí se dan cuenta, porque puede decir que mamá te diga no, pero con sus acciones te está diciendo que sí, o en otro entorno te dice que sí. Entonces, él no se va a quedar con el mensaje del no, él va a entender que sí a lo que se esté diciendo o se esté haciendo. Entonces, también ahí entraría la reeducación en los adultos, en que somos nosotros los que estamos hablando de eso, porque mi hijo puede ver que pongo un post bien bonito en las redes sociales y no tiene nada que ver con lo que estoy pensando. Y claro que se dan cuenta. Déjame regresar tantito a la parte de la legislación para retomar después esta parte de cómo transmitimos a nuestros hijos una correcta educación sexual que ayude justamente a llevar y acompañar todo esto correctamente o a prevenirlo en su momento. Sin embargo, aquí hay un tema bien importante con el que incluso comenzábamos el programa y decíamos, las mujeres desde siempre han abortado. Hoy el tema es cómo logramos que lo hagan con mejores condiciones, por supuesto legales, médicas, y ahorita estamos platicando de la importancia de que esto incluso abone a que la misma familia y la misma sociedad dejemos de tener una actitud de rechazo y de calificación moralina cuando lo que necesitan estas mujeres más que nunca es apoyo, acompañamiento, ¿no? Pero en términos de legalización, la frustración que hoy existe muy grande es precisamente esto, ¿no? Ha sucedido siempre. Y solo dos estados en nuestro país lo aprueban. Tienen aprobada una ley, uno la tiene publicada y el otro estamos haciendo changuitos para hacer, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para que suceda en otros países? Déjenme, antes de la respuesta que me puedan compartir, invitarlos a que veamos este reportaje que nos preparó nuestra redacción respecto al estatus que guarda la legalización en general en nuestro país. Ya vamos a ver. Vamos a verlo y regresamos. El 24 de abril de 2017, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto a petición de la mujer dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La iniciativa fue presentada el 23 de noviembre de 2006 como el último tramo de una batalla que comenzó en 1976, cuando la Coalición de Mujeres Feministas presentó el primer proyecto de ley sobre aborto. Sin embargo, la discusión pública había comenzado mucho tiempo atrás, específicamente en 1936, cuando la doctora Ofelia Domínguez Navarro
Navarro presentó la primera disertación en la que se argumentó la necesidad de modificar la legislación que prohibía el aborto. Posteriormente, en 1976, el Consejo Nacional de Población constituyó el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México, que, entre otras cosas, recomendó suspender el castigo a las mujeres y personal que practicara un aborto. Pero no fue hasta la década de los 90 cuando la despenalización del aborto se convirtió en una preocupación colectiva y con más apoyo social. Gracias a la participación de académicos, periodistas, abogados, legisladores, médicos, funcionarios y líderes de opinión, fue posible que el diálogo culminara en la consecución de un derecho fundamental para garantizar la libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Es un tema que, como vamos a platicar en más adelante, la importancia de tratarlo desde que somos muy pequeños y nos acerquen esto es increíblemente relevante. A este respecto, hay un lugar muy particular en la Ciudad de México, del cual me declaro además muy fan, se llama Universum. Y en este lugar, una de las salas está dedicada a entender y conocer el cuerpo humano, y en términos sensoriales tienen un par de esculturas con el tipo de nivel sensorial que tenemos en cada parte de nuestra piel, y es espectacular conocer cómo están representados tanto en hombre como mujer el cuerpo humano en términos de sensación. Somos seres que sentimos todo el tiempo, y eso es parte de lo bonito, en todo caso, de entender la parte de nuestra sexualidad que acompaña nuestra vida sexual en ese sentido. Vamos a platicar más adelante al respecto, pero antes los invito a que vean un reportaje justamente de Universum que se está renovando, y eso nos da mucho gusto, y le mandamos un saludo a todo el equipo de Universum desde aquí, desde el programa. Vamos a hacer un corte y regresamos para platicar con nuestras invitadas e invitados. Vamos y venimos. Chequen lo siguiente. La idea de renovarnos, de transformarnos, surge 2 años atrás, cuando celebramos el 25 aniversario. En diciembre próximo celebramos nuestro 27 aniversario. Y lo que hicimos fue una introspectiva, una reflexión profunda acerca de cuál era el estatus actual del museo, cómo estábamos siendo uno de los referentes universitarios en cuanto a divulgación de la ciencia, uno de los referentes a nivel nacional desde que el museo apareció en escena, en donde pues ya a 25 años de distancia pues había que renovar la infraestructura, había que renovar el discurso, nuestra manera de estar operando el museo, y se decidió que era tiempo ya de hacerlo, para ofrecerle no solamente al público general, sino también a nuestro público universitario, un museo de vanguardia, un museo actualizado, un museo que pretende estar a la altura ya de muchos otros museos a nivel mundial, y que, bueno, pues se dice muy fácil, pero va a ser una tarea ardua. Está proyectado a varios años esto, porque son 13,000 metros cuadrados aproximadamente de exposición, lo que necesitamos renovar completamente. Océano forma parte de la transformación de Universum. Te vamos a mostrar este ecosistema desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva muy lúdica, muy interactiva, con tecnología de vanguardia, pero también con elementos muy tradicionales, como lo son las colecciones de objetos y una colección de huesos o colección osteológica, que por cierto es la más diversa de las que tenemos registro actualmente en nuestro país. Tenemos zonas donde experimentamos con tus sentidos, donde a través de sensaciones, de música, de colores, de proyecciones, te vamos a sumergir en el océano y vas a poder experimentar algunas cosas muy interesantes respecto a este gran ecosistema. Hábitat es otra de las exposiciones con las que Universum continúa su transformación, el espacio de todos, y esta es una muestra que pretende mostrarnos desde dónde surgimos como especie. Rápidamente abordamos el tema, cómo pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, cómo fuimos distribuyéndonos a lo largo del planeta y cómo fuimos no solamente ocupando diferentes nichos, diferentes ecosistemas, sino cómo los hemos ido transformando. Te vas a encontrar con 3 murales con unas imágenes espectaculares, un trabajo muy interesante de Thomas Filzinger, que te va a mostrar la Cuenca de México desde por ahí de 1800 más bien, después en 1850 cómo la transformamos y actualmente cómo está la Cuenca de México. Estamos trabajando con el túnel de acceso
para también hacer una cuestión inmersiva, una cuestión muy sensorial, que de entrada al visitante le brinde esta gran entrada, ¿no? Estamos trabajando también con la explanada principal, en donde vamos a contar con un pabellón interactivo que va a tener unos elementos ahí bien interesantes y que pronto van a conocer. Y estamos continuando con el desarrollo conceptual de los siguientes espacios que hacia 2020 pretendemos intervenir. Entonces, ahí sí quisiera reservar un poco todavía la sorpresa. De verdad, vengan a Universum, se van a llevar sorpresas muy gratas. Seguimos trabajando para mejorar nuestro desempeño cotidiano y queremos que se apropien de Universum, queremos que sea su Universum. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso en Generación H. Les recuerdo, es importante para nosotros la comunicación y la interacción con ustedes. Las preguntas, los invitados y, por supuesto, los temas que ustedes quieren ver aquí en este programa son de particular relevancia cuando ustedes son quienes los proponen. Así que, listos y atentos en nuestras redes sociales y de los comentarios que nos han ido compartiendo en este momento, los hemos ido también compartiendo con nuestras invitadas y con nuestro invitado. Y antes de que fuéramos al corte, estábamos comentando cuáles son estos grandes retos que cómo podemos ayudar a entender un tema en el cual, insisto, se trata de una decisión personal, individual. Ya nos han hecho ustedes el favor de ayudarnos a entender lo complejo que sería hacer una tablita que pudiera decir esto está bien o esto está mal y entonces tu decisión es correcta. No, la decisión es de cada persona con ese contexto que tiene. Y la pregunta que nos hacíamos era cómo los estados están comenzando a apoyar este tema en términos legislativos, cómo la sociedad, hablábamos en redes sociales, estamos externando más el reconocimiento, de decir, se trata sí de una decisión personal, pero esta decisión personal, ojo, para que no vayamos a hacernos bolas, audiencia y su servilleta, por supuesto, no implica dejarlas solas. Entonces sí es una decisión individual, sí es personalísima, pero no es una decisión que obligue a mantenerse solas. Y ya platicábamos un poquito de el reto que tenemos en términos educativos y platicábamos la importancia de transmitirle a nuestros hijos e hijas educación sexual que acompañe no solamente en el nombre de las partes del cuerpo humano, donde después de eso normalmente hay un silencio como de 14, 15, 19 años, y no volvemos a platicar con nuestras hijas o con nuestros hijos y no permitimos, yo en un programa aquí, en un tema de salud sexual también, platicábamos de lo interesante, por decirlo menos, que resulta que te enseñan hasta cierto grado en la primaria, con mucho menos intensidad que matemáticas, español o cualquier otro tema, acerca de tu cuerpo y acerca de salud sexual. Pero es muy básica. Lo que nadie recordamos es que un maestro después en tercero o en sexto de primaria o en segundo de secundaria nos hubiera dicho, ¿se acuerdan de esa clase donde todos se reían y sí, bueno, pues esta es la versión que le acompaña a la edad de cada quien y vayamos platicando todo esto con el problema que implica que incluso muchos padres de familia digan, no, la educación sexual esa se la doy yo a mis hijos, ¿no? Déjeme seguir preservando ideologías equivocadas en todo momento, pero eso lo hago yo solito. ¿Cuál es el reto educativo en México a este respecto? Creo que es bien importante, justo escuchándote en esto, es bien importante justo la familia, el contexto social, nuestro día a día incluso, ¿no? O sea, yo sí apelaría como a ese ejercicio que todas las personas podríamos tener diario en cuestionar y reflexionar qué es lo que hemos aprendido, con qué me he sentido cómoda, con qué me he sentido incómoda, ¿no? Sí, sí. Porque si bien dices, no solamente es información que implique saber las partes de mi cuerpo, sino cómo siento mi cuerpo, en qué partes siento más rico, en qué partes no me gusta, ¿no? Sí. Relacionalmente, cómo me gusta relacionarme, aunque quizá aprendí como en esta doble moral de mis familiares, ¿no? Que quizá algunas cosas no están bien o no están mal, pero ¿por qué no están bien o por qué están mal, ¿no? Creo que es bien importante eso porque, y hablando de la educación sexual que mencionabas, dependiendo de la etapa de la vida en la que nos encontremos, hay también un gran panorama en el que se prohíbe la educación sexual a nivel básico, ¿no? O sea,
hablando de un grupo de padres de familia que se opusieron a que la educación sexual estuviese presente en las aulas, Sí. ¿no? Con los estudiantes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y además de eso, justo hablando de una doble moral, después vienen las represalias por un ejercicio sexual irresponsable. Claro. Entonces es un círculo vicioso el que escribes, súper injusto para todos. ¿Cómo hacerle entender a los hombres, a los hijos y a los papás que nos acompañan para que le transmitan a sus hijos que un hombre no es medio papá, ni un tercio de papá, ni un quinto de papá? ¿Cómo hacer entender que cuando se da una situación de este estilo, el que el hombre pueda pensar en decidir, no, bueno, pues ya muere, gracias, y desentenderse, no es factible, como no es factible otro tipo de cosas que tienen que ver justamente con valores éticos, morales, de convivencia en sociedad? No atropellas a alguien y te sigues, ¿no? No le pegas a alguien y te pasas sin disculpar. Y estoy diciendo, mis analogías son absurdas comparadas con el no embarazas a una mujer y te volteas y te desentiendes, ¿no? ¿Cómo transmitimos típicamente dónde choca tanto con nuestros valores culturales y morales el tema, ya no digamos de la sexualidad, sino particularmente el del aborto? Yo creo que tiene que ver también con el ejercicio de la paternidad, ¿no? O sea, enseñar y aprender qué es la paternidad para mí. Yo creo que también como joven tienes que aprender a cuestionarte a ti mismo qué significa para ti un tema y qué no significa, Sí. ¿no? Y a partir de eso puedes tomar ahora sí decisiones y acciones que te lleven a una calidad de vida, ¿no? Porque si yo varón digo, a mí no me interesa la paternidad, no me gusta, yo sí estoy en contra de eso, pues entonces, ¿qué medidas tomo yo desde antes? Claro. Para entonces decir, ¿sabes qué? Yo no voy a arriesgarme a embarazar a una mujer. Y yo te hablo de que yo conozco muchos varones que abiertamente dicen, yo sería el primero que me formaría en la vasectomía. Claro, Porque están conscientes de esa parte de ellos que dicen no. Entonces yo creo que también es cuestionarnos mucho qué es lo que creemos, pero cada uno. Y yo creo que aquí entra otro tema muy importante, que es el respetar los límites que tu mismo hijo, hija, el joven, te está dando. ¿En qué sentido? Porque mira, es que, bueno, ahora he aprendido mucho en la vida por otras razones, pero tu hijito llega y te dice, no me gusta esto. Y tú se lo impones y le dices, sí, sí te gusta, cómetelo. Ok. Y entonces no escuchas el límite. ¿Cómo vas a ver escucharse él si tú no se lo enseñaste? Entonces yo creo que sí tienes que aprender a escucharte para que esa personita se escuche en cualquier tema, ¿no? Ahorita hablamos de la paternidad, de la maternidad, en el que sea, ¿no? Inclusive en el aborto, pero que tenga sus propias bases, que tenga la posibilidad de investigarlo, porque esa es otra parte, ¿no? Cuando están leyendo sobre algún tema, vamos nosotros y nos asomamos a ver qué están haciendo, ¿no? Sí. Entonces, en vez de hacerlo invasivo, tendríamos que hacer también acompañamientos, asomarme, acercarme, oye, ¿qué estás viendo? Mi punto de vista es este, ¿cuál es el tuyo? Escucharte. Si yo te escucho, cambia el entorno y es más fácil que los jóvenes se abran. A mí me llama mucho la atención que de verdad una población muy bonita en consulta son los jóvenes, porque tienen un deseo tan grande de ser escuchados y que en el momento en que tú sienten que los escuchaste, abren todas esas preguntas que tienen independientemente de cualquier tema. Y en este tema, ¿no? Yo creo que también tendrían muchísimas preguntas que va a implicar, ¿no? Lo que ya hablábamos hace rato, de qué factura me va a pasar, ¿no? O sea, que tengan la posibilidad de información certera, no de mitos, no de leyendas, no de estereotipos, sino que sea certera. Estos estereotipos que comentas han ido cambiando. Somos todos hoy testigos de cambios que comienzan a ser relevantes. Y uno de ellos, ahorita que nos platicabas esto, es que hoy podemos ubicar más claramente a una nueva generación de papás que decidimos involucrarnos, que decidimos tomar el rollo como muy de, o sea, nos toca y nos toca parejito. Y lo mismo nos desvelamos, calentamos mamila, cambiamos pañal, hasta acompañamos el proceso de educación y estar muy presentes. A mí me queda muy claro que un papá que decide involucrarse en este sentido difícilmente podría en una siguiente circunstancia desentenderse de una mujer que estuviera embarazada. Por la empatía que te genera entender todo lo que implica desde gestar a un ser humano hasta intentar educarlo, ¿no? Y sus primeros días y todo esto. No hablo de la parte tierna romántica, sino del impacto de vida que tiene el acercarte a otra vida.
Hay un testimonio que agradecemos mucho que nos hayan hecho el favor de compartir, que lo comento ahorita y lo contrasto justamente porque, de nuevo, como arrancábamos el programa, muchas veces pensamos en el aborto como un tema no solamente lejano, sino que se cierra al momento en el que se terminó. Exacto. Y ya, se le olvidó y ya pasó. Y esto difícilmente está cerca de ser una realidad. Los invito a que veamos el testimonio que nos hacen el favor de compartir. Muchas gracias. Y lo compartimos a toda nuestra audiencia en el afán de poder seguir conversando de regreso. Vamos a verlo y regresamos. He tenido 2 abortos. El primero fue a los 16 años. Quisiera comentar 2 cosas. O sea, en ambos casos, muchas veces las personas tienen muchos prejuicios pensando que las mujeres, bueno, cualquier persona, pero principalmente las mujeres, no tenemos responsabilidad en cuanto decidimos ejercer nuestra libertad sexual. En mi caso, sí usé métodos anticonceptivos, pero es bien sabido que tienden a fallar, ¿no? Ninguno es 100% seguro. El primero fue un condón que se rompió. Tenía 16 y fui a las clínicas gratuitas de la Ciudad de México. La experiencia fue un poco extraña porque al ser menor de edad me pedían que tuviera un tutor, mamá, papá, lo que sea. Y eso pues fue para mí muy complicado porque tenía miedo, ¿no?, de decirle a mis papás. Finalmente, afortunadamente mi mamá me pudo acompañar, no me juzgó, me apoyó y pudo resolverse. La experiencia fue un poco también complicada porque nos hicieron dar muchas vueltas. Afuera de las clínicas, principalmente, había personas que estaban en contra del aborto y te decían cosas muy feas con la intención, obviamente, de persuadirte a no practicártelo, ¿no? Me decían que era, bueno, o sea, asesina, que era asesinato y que sería mejor que lo diera en adopción, ¿no? Cuando me quise embarazar, lo quise, y cuando no, pues quise abortar, precisamente. Me molestaba porque pues no sabían nada de mi vida, no iban a ayudarme a cuidarlo o cuidarla, ¿no? No me iban a dar dinero tampoco, solamente estaban para juzgar, ¿no? Precisamente, pues para mí no es un juego la maternidad, ¿no? O sea, tiene que ser una elección bien planeada, en un momento bueno, no de edad, no de nada, sino de que uno se sienta bien, porque es una gran responsabilidad. O sea, estamos creando humanos, ¿no? En cuestión de educación, o sea, todo como van a ver el mundo depende de madres y padres. Entonces se tiene que querer. Bueno, mi opinión respecto del aborto es que, para empezar, es algo que únicamente le debe competir a las mujeres, puesto que es nuestro cuerpo el que se presta para embarazarse, tener hijos, amamantar o no hacerlo. Por tanto, estoy a favor de que las mujeres podamos decidir si queremos o no queremos ser madres. ¿Y por qué? Porque pues es un derecho. Pues maravillosa, él me dice que soy su mejor amiga y yo también, ¿no? Yo la verdad es que agradezco muchísimo la oportunidad de compartir este testimonio que nos hace entender todavía más de cerca cuáles son todas las peripecias que tienes que pasar como mujer para poder tenerlo. Incluso aún ya escuchamos en el caso de la Ciudad de México que se trata de un procedimiento legal. Aquí lo que yo adicionaría es que nos compete a los hombres, hasta donde nos compete a los hombres es en la medida en la que como sociedad podamos contribuir a hacerles a ustedes más fácil, más seguro y más personal esta toma de esta decisión, pero sin que esto implique mayores consecuencias para ustedes mismas. Y ahí vaya que podemos participar los hombres. ¿Por qué consideran que esté tomando tanta relevancia este tema en estos días? Y además lo vemos muy de la mano de otros países en los que legislaciones al respecto se están llevando a cabo. ¿Qué está pasando? Creo que también tiene que ver mucho con la globalización. Okay. O sea, antes nos era muy difícil enterarnos qué pasaba en otros lugares y ahora es muy complicado aislarse de información. Y mucho de esa información tiene que ver con las necesidades que una población tiene. Y estamos ubicando que en la actualidad es una necesidad por varios factores tomar responsabilidades respecto al aborto. Porque se puede. Y es justo esta parte de la globalización nos enseña que se puede, porque hay lugares en donde lo están haciendo. Entonces, de ahí también se recaba como la ideología
que no necesitamos mantener la que tenemos cuando no es como tan saludable. Si ahorita ser estrictos, ser poco flexibles en nuestra manera de pensar no nos está llevando a ningún lado, justo como voltear a ver a otro tipo de organización, otro tipo de relacionarse con el otro, funciona, ¿por qué no emularlo? ¿Por qué allá sí y por qué acá no? Entonces creo que es algo favorable como de este contexto que nos permite también la tecnología y pues también nuestro contexto social, ¿no? Cada vez los recursos, cada vez, bueno, tenemos una percepción terrible de nuestra sociedad que está bien fundada, pues también nos pone como a vislumbrar qué es lo que queremos en este punto y qué es lo que no podríamos tener y no querríamos. ¿Cómo esta reacción social afecta normalmente a las mujeres que toman esta decisión? Ibas a comentar algo además, por favor. Retomando lo de la globalización que comentaba mi compañero, la ideología de la mujer actual está cambiando. Las mujeres actualmente están retrasando la primera gestación hasta los 30, 35. Y yo lo veo con las pacientes a diario en mi servicio, que es un embarazo de alto riesgo, que muchas pacientes me llegan con su cuarto embarazo y me dice 3 abortos. Siempre la pregunta como médicos es ¿espontáneos o inducidos? No, inducidos, doctora, o sea, fue mi decisión inducirlo. Entonces, está cambiando un poquito también los intereses de las mujeres. O sea, ya queremos hacer más especialistas y la subespecialidad y más cosas. Entonces, a veces retrasamos un poquito la maternidad. Hay muchas pacientes que llegan y se embarazan desde los 18 años y dicen, no, fue 2 abortos inducidos. Y no pasa nada, está cambiando esta ideología. Pero esto es interesante porque sí, claro, va en concordancia con una generación más empoderada, más liberada, más consciente de que puede hacer y debe y quiere hacer tanto como sus pares hombres. Y en ese sentido, pues claro, para los hombres es muy fácil porque, bueno, ya se embarazó, pero mañana vuelvo a trabajar, ¿no? Sigo chambeando y sigo haciendo. Para una mujer sí implica todos estos otros temas, de los cuales además tendré mucho gusto en invitarle nuevamente a que nos acompañen, porque una vez que tomamos esta decisión, el acompañamiento y el impacto de vida es enorme. Ahora, regresando un poquito, ya hemos platicado de esta decisión, de esta situación que sucede desde siempre y va a seguir sucediendo. Lo que no hemos platicado, y les pediría que me compartan un poquito, por favor, para nuestra audiencia, es que hoy tenemos 2 estados en nuestro país en el que hay una ley ya considerada al respecto y una de ellas está publicada. Sin embargo, en el resto de los estados, 30 estados más, sigue sucediendo de manera no legal, sigue sucediendo de manera más bien underground. Y para las mujeres que me están escuchando, que nos están haciendo el favor de acompañarnos, y para los hombres también, por supuesto, ¿cuál es el impacto? ¿Cuáles son los peligros de un aborto que se realiza bajo este tipo de circunstancias en 30 estados de nuestro país hoy? Pues considerando que solo la Ciudad de México y Oaxaca tenemos 30 estados descubiertos, en los cuales lo más probable es que se realicen abortos inseguros. ¿Qué es un aborto inseguro? Un aborto inseguro es aquel que se realiza por una persona que no está calificada o en unas condiciones, bajo condiciones poco salubres, ¿no? En el cual puede haber complicaciones desde una perforación del útero, infecciones uterinas que posteriormente pueden hacer infecciones a nivel de todo el cuerpo, lesiones a nivel de vagina o lesiones a nivel del cérvix, porque no únicamente se hacen, vamos a decir, con instrumentos como Legra, sino que hay poblaciones en la cual se introducen objetos como palos para provocar el aborto. Entonces, salvaje. Entonces, hasta no más no poder. Ahora, este tipo de intervenciones, un aborto, puede ser ambulatorio. Puede internarse el mismo día y salir el mismo día. Pero esto no significa que el lugar en donde se realice no sea un consultorio con todos los requerimientos en términos de salud y de que no haya bacterias y todo este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son normalmente las complicaciones que puede haber en un aborto que pueden derivar justamente en que sea muy peligroso realizarlo así? Como lo mencionaba, básicamente por las condiciones poco salubres, infección principalmente, infección uterina, que posteriormente se disemina a todo el cuerpo, que sería una sepsis. Así se llama, es un estado inflamatorio completamente. De shock del cuerpo. De shock del cuerpo. Perforación uterina,
realizado por un personal poco calificado. Y secundaria a una perforación uterina puede haber lesiones de otros órganos del cuerpo, principalmente intestino, o incluso hemorragias que no se pueden controlar. Sí. Yo tengo la fortuna de trabajar en un hospital de 700 camas sensables donde atendemos puras mujeres. Sí. Y nos llegan referidas de clínicas. Un legrado uterino hace una semana y viene por fiebre, viene con hipotensión. Realizamos un ultrasonido y una perforación uterina en el cual ya se lesionó intestino y todo eso es una complicación impresionante. Es que de verdad a las mujeres que nos acompañan y a la sociedad que nos acompaña revisando este tema chequen las cifras, por ejemplo, tenemos un gráfico, chequen la cifra, la cantidad de muertes que se dan alrededor de este tema es para de verdad preocuparnos. Lo tenemos a cuadro en este momento, cifras de muertes de mujeres a causa del aborto. El aborto es hoy la quinta causa de muerte materna. Es el 57% de los casos son clandestinos, lo cual lo hace gravísimo. Antes de 2007, 6 de cada 10 mujeres fallecieron por esta razón. Ya ustedes nos compartían también cifras a este respecto. De 4.4 millones de abortos en América Latina, hoy 95, es que esto es donde duele el corazón, 95% de ellos se realizan de manera insegura y casi 1 millón de mujeres en América Latina y el Caribe sufren de complicaciones derivadas de un aborto inseguro. Es un tema incluso de salud pública, ¿es correcto? Sí, es correcto. Nos queda poco tiempo, ¿cuáles considerarían hoy que ustedes, cuáles son las acciones, gobierno, iniciativa privada, sociedad, que deberían de implementarse, que ustedes consideran dos de ellas, de las más relevantes, que me pueda compartir cada uno de ustedes? Yo creo que la sociedad sí tiene un impacto importante, Okay. Pero yo sí quiero destacar las redes de apoyo. Las redes de apoyo en las mujeres y también en los varones que no terminen sintiéndose solos o solas. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a hablar y si tú hablas vas a tener un poquito más de oportunidad de hacerlo de una forma segura y que las decisiones que tomes sean para tu bienestar, no que te perjudiquen. ¿Hay algún canal, algún medio de comunicación para que aquellas personas que hoy nos están viendo y quisieran tener algún tipo de ayuda o apoyo puedan contactarles? Sí, claro. Bueno, a mí me pueden encontrar. ¿Sí? Mi nombre es Elizabeth Sosa, soy psicóloga. Si me encuentras en las redes sociales y en Resurgir. Tenemos varios portales y tenemos psicólogos que trabajan con nosotros. ¿Cuál es el URL? ¿El qué? El URL, la página de Resurgir. Por ejemplo, hay uno que dice psico.com, /resurgir. Ese es uno. Facebook, así nos encuentras como Resurgir, sí. En Twitter, en Instagram. Y si no, pues a mí, tal cual, con mi nombre, todo. Así me encuentras. Muchas gracias por acompañarnos. Señor, por favor. Yo creo que dos ejes que podrían estar ayudando justo a este tema es el acompañamiento psicológico a las mujeres para acompañarlos en la toma de decisiones y la educación o reeducación. Es muy importante como hacerlo a nivel social para que también fomenten como los cambios positivos que necesitamos, más allá de del esquema como retrógrada que mantenemos a veces. Totalmente de acuerdo. ¿Redes sociales? Estamos en Facebook como el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. La URL es injubecdmx.gov.mx. Muy activos además en redes sociales, en Facebook y en Twitter, así que no les va a costar trabajo hacer contacto. Muchas gracias, señor. Por favor. Muy importante considero que es la educación en casa. Es la primera educación que te dan, educación en casa, pero muy importante también la segunda educación que te dan es la educación de tu pareja, ¿no? Educar a la pareja y, por último, tener acceso a información adecuada. Eso es muy importante. Completamente de acuerdo. ¿Redes sociales? En mi Facebook, Liliana Sillas, así me pueden encontrar. Perfecto. Muchas gracias, Liliana. Daniela, por favor. Pues creo que yo concuerdo mucho justo con la parte social y creo que es un vaivén entre la parte social y la parte individual, ¿no? O sea, gran parte de las consecuencias negativas que está en el imaginario de las personas devienen mucho justo del estigma social hacia el aborto. No del aborto en sí. No del aborto en sí, que esto es bien importante. Perdón que interrumpa. Claro. ¿En qué redes sociales te podemos contactar? Redes sociales para este tipo de apoyo, planificación familiar justo, DKT México y Ruta 69, que es un proyecto muy grande y muy innovador justo para acceso a servicios saludables. Tendremos que platicar al respecto. Señor, ¿puedo tomarme una selfie con mis invitadas y invitado? Gracias. No se levanten, yo me acerco a ustedes de este lado. Ahí estamos. ¿Listos? Ahí estamos. Les agradezco, no saben de verdad
con qué cariño el poder conversar de estos temas con ustedes, con nuestra audiencia. A nuestra audiencia, la oportunidad de platicar de estos temas, les agradezco muchísimo. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Quédense con la programación de Heraldo TV. Viene Trend, ya saben. Nos vemos en la próxima.